Ya estamos listos y podemos ir iniciando. Entonces, como siempre, pues hacemos un preámbulo, ¿no? De lo que estuvimos viendo en la conferencia de, pues, el día jueves de la semana pasada. Estuvimos hablando con respecto a la ley del péndulo, ¿sí? Y pues estuvimos viendo cómo esta ley pertenece, pues, a esas 48 leyes que rigen, que tienen, pues, sujeto lo que viene siendo esta tercera dimensión. Es una ley maravillosa porque pues es una ley que nos permite llegar a la verdad, siempre y cuando nosotros sepamos pues cómo trascenderla, ¿no? En primer lugar, que sepamos que estamos sometidos por esta ley y pues el conocimiento es poder, ¿no? Cuando uno sabe que está sometido por leyes y uno pues obtiene las herramientas para poder trascender esas leyes, bueno, entonces pues lo puede hacer, ¿sí? Esta ley pues nos hace a nosotros oscilar entre pues dos extremos porque pues vamos a estar o descubrimos en esa conferencia cómo absolutamente todo lo que existe en esta manifestación pues es dual, ¿no? Existe lo blanco, existe lo negro. Esta ley, ese movimiento pendular, pues es lo que hace que las cosas fluyan y refluyan, que las cosas suben y bajen, que también las cosas evolucionen e involucionen, que crezcan y que decrezcan, ¿no? Que nazcan y también pues que mueran. ¿M? Vimos cómo pues esta ley pues se manifiesta, vamos a poder ver, ¿no? Es fácil constatar cómo esta ley se procesa en el exterior, ¿sí? Veíamos como por ejemplo civilizaciones se levantaban y cuando llegaban pues a ese punto culmen, ¿no? En el cual pues ya entendían que eran la máxima potencia, entonces ahí comenzaban a decaer, comenzaban a degenerarse, comenzaban a involucionar hasta que llegaban pues a ese punto más bajo y entonces volvía y se levantaba pues otra civilización y pues lo mismo siguió pasando y sigue pasando todavía hoy en día. Vemos esta ley cómo actúa en la naturaleza. ¿M? Vemos el día y la noche, ¿sí? Vemos cómo un árbol nace, crece, llega a ese punto donde tiene sus flores, donde da sus frutos y a partir de ahí el árbol comienza pues a decrecer, comienza pues a envejecer hasta tanto se convierte pues en un palo seco y luego termina en polvo. Lo mismo pasa con nosotros, con nuestro cuerpo físico, ¿sí? Pero, pues lo más importante en torno a esta conferencia es que veamos esa ley del péndulo accionando en nuestro mundo interior. Todo lo que existe en nuestro mundo interior, pues obviamente se guía por esa dualidad. ¿M? Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras emociones. Ustedes ven que en un momento uno está feliz, pero en otro momento está triste, en un momento está motivado, luego pues está desmotivado, ¿sí? Pues en un momento vemos cómo estamos optimistas y en otro momento estamos pesimistas, como en un momento nosotros deseamos algo con muchísimo fervor, pero luego en otro momento, en otro tiempo, que está relacionada con el tiempo, esta ley del péndulo, recordemos que pues hacíamos la alegoría de ese reloj antiguo pendular que daba el tiempo gracias pues a el movimiento de esa pesa, ¿no? Que oscilaba de un lado hacia otro como pues lo que uno desea en un momento con tanto fervor, luego con el mismo fervor y con el mismo peso, en otro momento pues lo rechaza. También pues nuestras ideas, nuestras creencias las encontramos sujetas a esta ley del péndulo. Hoy, o pues anteriormente, cuando yo era más joven, pensaba de una manera, pero ahora pienso de otra manera que es totalmente contraria y distinta, ¿no? Lo podemos ver pues externamente en esas teorías, en esas creencias a nivel pues general externo, ¿no? De un país, del planeta, de este mundo, pero pues hay que observarlo dentro de nosotros mismos, ¿sí? Entonces, pues todo oscila de acuerdo a lo que es esta ley del péndulo. Y esta ley del péndulo lo que nos quiere mostrar a nosotros es que en ninguno de esos extremos se encuentra la verdad, ¿sí? Que en ninguno de ellos se encuentra la verdad. También nos muestra pues esta conferencia y esta ley que para nosotros pues llegar a la verdad pues tenemos que experimentarla,
¿sí? Y nos da las herramientas para que nosotros lleguemos a ese punto donde se manifieste esa verdad de forma espontánea, ¿sí? Bien, a ver, como les decía, todo efecto psicológico se mueve en dos polos. Tenemos el polo activo y el polo pasivo. Absolutamente todos los efectos psicológicos tienen su otra polaridad. Vemos como, por ejemplo, la ira. Por una parte tenemos a esa ira que es agresiva, esa ira que ofende, esa ira que golpea, pero por otra parte tenemos a lo que es el miedo, ¿no? Que incluso puede manifestarse como una falsa mansedumbre. Tenemos por un lado lo que viene siendo pues el orgullo y por otro lado tenemos lo que viene siendo pues esa falsa humildad, ¿no? Tenemos ese orgullo que es altanero, que es arrogante, que es altivo, que se siente superior a los demás, pero por el otro lado tenemos pues aquel que pues ahí por debajito, que se considera o se cree peor que los demás, ¿no? Que pues es depresivo y así sucesivamente. Absolutamente todos los defectos psicológicos pues tienen esas dos polaridades, ¿sí? La ley del péndulo incluso pues uno la ve y damos ese ejemplo en la conferencia a nivel de las relaciones. Vamos, por ejemplo, a observar pues las relaciones que hemos tenido, ¿no? Cómo, porque son yoes los que se manifiestan ahí, cómo en un principio uno está muy enamorado, uno está muy ilusionado, ¿no? Muy hipnotizado, muy, digámosle así, obsesionado incluso con esa persona que nos está generando eso, pero pues ya luego, ¿no? Cuando se acerque el final de esa relación, pues está uno hastiado, ¿no? Entonces ya uno no quiere saber de esa persona, ya le genera esa persona a uno repugnancia, asco, le genera a uno hastío, ya eso que uno sentía que era amor, entonces ahora se convierte en odio, se convierte en resentimiento y así sucesivamente, ¿no? Entonces todo, absolutamente todo va a oscilar de acuerdo a esta ley del péndulo. Trascender esta ley implica entonces que nosotros lleguemos pues al centro, que nosotros lleguemos a el equilibrio. ¿Sí? Que pues es ese punto crítico, es ese punto medio donde se va a manifestar la conciencia. Conciencia porque ya se ha extraído la sabiduría de ambos pues, polos de ese péndulo, ¿no? Se ha extraído la sabiduría de ese polo que es altivo, que es arrogante, pero también se extrae la sabiduría de ese polo que pues viene siendo esa falsa humildad, ¿no? Se extrae la sabiduría de ese polo que es el agresivo, que es el ofensivo, pero se extrae la sabiduría de ese polo que viene siendo pues la falsa mansedumbre. Y así sucesivamente se extrae la sabiduría de lo que es ese polo, ¿no? Del agrado, del gusto, pero también de lo que es el desagrado y lo que viene siendo el disgusto. Y allí, en esa síntesis, perdón, de esos dos extremos, de la tesis y de la antítesis, pues entonces se manifiesta lo que es la conciencia, se manifiesta lo que es la verdad, se manifiesta lo que es la verdadera virtud, ¿sí? Bien, ¿qué define el peso del péndulo? Pues el peso del péndulo está definido, ¿no? Por, pues, cómo uno alimenta a ese defecto psicológico en un polo, ¿sí? Y cuando ese péndulo se mueve hacia el otro lado, pues con ese mismo peso, con esa misma carga que lleva, pues también se va a mover al mismo nivel en el otro polo. ¿Qué significa esto? Si tomamos, por ejemplo, lo que es la lujuria emocional, ¿no? Ese supuesto amor que nosotros decimos sentir por una persona. Y pues uno alimenta toda esa lujuria emocional, uno alimenta toda esa obsesión, ¿no? Todo ese enamoramiento en torno pues a una persona. Cuando ese péndulo se mueva hacia el otro lado, igual va a ser el odio o el desagrado, ¿sí? O el rechazo que uno va a sentir hacia esa persona, ¿sí? Y ustedes pues pueden ver, pues, un péndulo o hay unas bolitas, ¿no? Que pues están muy relacionadas a esa ley de causa y efecto. Y uno ve que cuando uno suelta la bolita,
pues desde la misma altura, desde donde uno la suelta, pues ella se levanta así hacia el otro lado, ¿no? Y eso viene dado por lo que es el peso que lleva pues el péndulo, la carga psicológica que tiene ese defecto psicológico, cómo uno lo alimentó en uno u otro lado. ¿Sí? Si por ejemplo hablamos de ese yo del orgullo y uno se siente muy superior a los demás, mejor que los demás y con su altivez, su prepotencia, su soberbia, etcétera. Entonces cuando uno se va a lo que es el otro lado de ese péndulo, pues viene esa sensación de impotencia, esa sensación de no valer nada, esa sensación de vacío, viene incluso esa depresión que se va a equiparar, ¿sí? Va a tener pues el mismo peso que pues tenía el péndulo cuando estaba en ese otro extremo. ¿M? Entonces eso, a mayor pues alimento le dé uno a ese defecto psicológico en una polaridad, pues igual, cuando se vaya a la otra polaridad, pues también va a manifestarse en ese mismo porcentaje. Ahora, ¿qué nosotros tenemos que pues hacer, ¿no? ¿Cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Recordemos que pues hemos de pues autoobservarnos, eh, autoobservarnos para descubrir los detallitos que se manifiestan en una polaridad y en la otra e ir eliminando esos detallitos. Entonces, cuando uno va eliminando esos detallitos, pues uno le va quitando carga, uno le va quitando peso a ese péndulo. ¿Sí? Entonces el péndulo obviamente va a dejar de moverse cuando uno elimina completamente al yo, al defecto psicológico. Pues antes de eso, pues pendula, ¿no? Pendula porque dígase que pues uno tiene cualquier defecto psicológico, ¿no? Y se le está manifestando en su polaridad activa. Ese defecto, cuando uno lo trabaja en lo que se le está manifestando, en lo que uno ha podido observar, pues el péndulo se mueve hacia el otro lado. Con menos peso, pero se mueve hacia el otro lado, ¿no? Entonces nos toca trabajar pues esa otra polaridad, ¿no? Entonces ahí, pues sigue el péndulo moviéndose, pero cada vez con menos peso hasta tanto llega a lo que es el centro, que es el equilibrio, que es la forma en la cual pues uno debe de actuar, ¿no? Para ese momento, ¿sí? Entonces, a ver, ¿cómo nosotros pues alimentamos el péndulo del yo? Bueno, tenemos un defecto psicológico y cada vez que el defecto psicológico pues se manifieste, ahí se está alimentando. ¿Sí? Entonces, a ver, uno tiene, por ejemplo, bueno, hablemos del yo del alcohol. Tiene su parte activa, que es la persona que toma alcohol, y tiene su parte pasiva, que es la persona que pues no toma, ¿no? El abstemio. ¿Mm? ¿Cómo se alimenta en la parte activa? Bueno, pues ahí vamos a encontrar el deseo, ¿no? Que uno siente de tomar alcohol, todas esas sensaciones con lo que nos generan, ¿sí? Todas esas emociones, ese agrado que uno siente cuando está tomando alcohol o ese desagrado que se siente cuando no se puede tomar alcohol, ¿m? Esa presión, esa tensión, todos esos pensamientos, las obras, allí pues estamos alimentando pues a esa parte que pues es alcohólica, ¿sí? Y pues cómo entonces se alimentaría lo que viene siendo pues el otro polo. Primero pues hay que saber que pues llega un momento, ¿sí? Que uno pues toma alcohol y se va a lo que es la parte abstemia. ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues uno toma alcohol y uno ve que pues al otro día, luego de esa borrachera, pues vienen los síntomas, viene ese dolor, viene ese desagrado, viene pues ese sufrimiento. ¿Y qué dice uno al otro día? Ay, no, no voy a volver a tomar nunca más, ¿no? Entonces ahí pues por unos instantes pues, se está yendo el péndulo hacia el otro polo. Pero puede pasar algo muy traumático que realmente nos mande hacia ese otro polo y nos quedemos allí pues un buen tiempo, ¿no? Una persona que, por ejemplo, consuma alcohol y esté pues a punto de morir, ¿no? Por ese tema del alcohol. O incluso se puede dar que vea a otra persona, a un familiar que se muera por esa situación. ¿M?
Y eso pues le genera que esa persona se vaya hacia ese otro polo abstemio donde pues no quiere saber del alcohol, no quiere pues estar cerca de las personas que toman alcohol. Ahí viene la crítica, el juicio, ¿no? El querer pues coartar y obligar a todos a que no tomen alcohol. Y pues podría parecer eso pues algo bueno, ¿sí? O viene siendo pues algo bueno, viene siendo pues la parte pasiva de ese yo, pero realmente allí no hay una comprensión ni hay una sabiduría. Sí, y nos damos cuenta pues por lo que sale, ¿no? Surge ese deseo de criticar, de enjuiciar, surge también ese desagrado, esa animadversión. Pero miren qué interesante, que en todo este proceso de desagrado, de animadversión, de ya yo reprimir, no estoy tomando alcohol, de todos los conceptos que ahora yo tengo, pues también se está alimentando el yo. Se está alimentando el yo en su polaridad pasiva. Entonces, igual, le estamos dando peso a ese yo, que en determinado momento, sea en esta existencia o en otra, pues se va a mover hacia el otro lado y vuelve y nos manda a la polaridad activa de ese defecto psicológico, que viene siendo pues tomar alcohol. ¿Sí? Entonces, pues de esa forma alimentamos pues el péndulo de esos defectos psicológicos que nosotros tenemos. ¿Sí? Con respecto a la verdad, que es a lo que nosotros queremos llegar a través, pues, digámosle así, de todo este trabajo interior que estamos pues emprendiendo. Recordemos que cuando el Maestro Jesús le preguntaban qué es la verdad, pues él guardó un profundo silencio y cuando al Buda le hicieron la misma pregunta, este dio la espalda y se retiró, ¿sí? Veíamos también en la conferencia, ¿no? Hablábamos de los conceptos, de cómo nosotros estamos llenos de conceptos, de teorías, de creencias y cómo pues ninguna de esas teorías, creencias, conceptos nosotros verdaderamente pues las hemos experimentado. ¿Sí? Y el no haber experimentado algo pues simplemente pues nos tiene allí en lo que es la creencia. ¿Sí? Y pues se da cualquier situación, como no hay una base, un fundamento, una experimentación y fácilmente pues se está pasando uno a la otra polaridad. Ya uno deja de creer en esa teoría, en esa hipótesis. ¿Sí? Entonces de ahí la importancia que nosotros pues estemos experimentando. Con respecto a un yo, a un defecto psicológico, ¿cuándo nosotros llegamos a la verdad? Bueno, cuando pues llegamos a ese o experimentamos, ¿no? Lo que es el silencio, cuando estamos en el instante, en el momento presente y estamos eliminando a esos yoes que se están manifestando, ¿sí? La verdad pues va a llegar de forma espontánea cuando nosotros estamos eliminando pues esos yoes o esos defectos psicológicos. Entonces uno pues no debe nunca, ¿no? de condicionar a la conciencia. Uno no debe de hacerse conceptos, ¿no? De lo que es la verdad, de lo que es la realidad, de cómo yo debo de actuar. No, simplemente pues hay que estar muriendo, eliminando a esos yoes, a los que dicen que sí, a los que dicen que no, y entonces allí surge lo que yo tengo que hacer para ese momento en específico. Por eso pues decíamos que la verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento a momento. En una situación se da y para esa situación hay una forma correcta de actuar, ¿sí? Pero ya luego se da otra situación que puede ser muy similar, pero la forma correcta de actuar es otra, no es la misma. Y uno puede tener ya ese condicionamiento, ¿no? Ese razonamiento de, no, lo que yo tengo que hacer es esto. No, la verdad, la forma correcta de ser, de nosotros actuar, pues se va a develar, se va a manifestar ante la ausencia del yo, ante la ausencia de esos defectos psicológicos. Y eso pues lo vamos a lograr eliminando esos defectos. Ustedes ven que se presenta una situación y uno en su mente, pues ahí se da la charla de los defectos. Hay un yo que nos dice que sí, que lo hagamos y nos da las razones y las justificaciones de por qué tenemos que hacerlo. Y hay otro yo que nos dice que no, ¿no? Y también nos da las razones y las justificaciones de por qué no. Y entonces pues está uno indeciso, no sabe qué hacer, ¿sí? O deja que se manifieste el yo en una u otra polaridad, lo cual mayormente resulta en equivocaciones y en errores, ¿sí? Pero si nosotros
pues llegamos a ese silencio y lo vamos a lograr eliminando a esos defectos psicológicos que están allí hablando y opinando, entonces allí se puede manifestar la conciencia. Allí recibimos las comprensiones a través de la intuición. Allí liberamos también pues esas esencias que están atrapadas en esos defectos psicológicos, que ahora pues son conciencia, ahora son pues sabiduría, ¿no? Y para eso pues hay que estar en el momento presente y hay que estar muriendo en el instante. Ustedes, por ejemplo, pues tienen alguna duda, ¿no? Con respecto a algo y pues también es otra práctica muy interesante hacer. ¿Sí? Uno toma, si quiere, pues hasta un cuadernito y comienza pues a observar todos los pro que nos da el yo, que viene siendo una polaridad, y todos los contra que nos da el yo, que viene siendo la otra polaridad. Y a más detallitos uno encuentre, pues más peso le va quitando ese péndulo. Y entonces llega al centro y ahí surge esa respuesta con sabiduría, ¿no? Para esa situación. ¿Mm? Bien, vamos entonces pues a hacer la práctica del día de hoy. Por aquí tenemos los pasos, primero las conjuraciones, petición de asistencia, una corta relajación y bueno, ya les estaré explicando los puntos o los pasos a seguir para esta práctica del día de hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a cantar el belilín y hacer el círculo mágico, ¿sí? Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti. El materialismo no tiene fuerzas junto a mí. Belilín, belilín, belilín. Padre mío, Señor mío, Dios mío, te pido humildemente, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas e influencias del mal. Intercesor elemental, intercesor elemental, intercesor elemental, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo, por la majestad del Cristo. Psss, psss, psss. Hacemos la petición de asistencia a nuestros padres internos con nuestras propias palabras. Un ejemplo puede ser: Padre mío, Señor mío, Madre Divina, os ruego, si es vuestra voluntad, me asistan en esta práctica que tiene por finalidad descubrir y eliminar ambas polaridades de este yo o defecto psicológico. Ahora pues vamos a hacer una corta relajación de la emoción, la mente y el cuerpo físico, ¿sí? Para relajar la emoción, lo haremos a través de la respiración. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inhalar profundamente y vamos a exhalar por la boca pronunciando el mantra Tsa. Mientras hacemos esto, sentimos cómo se distensiona nuestra emoción, cómo expulsamos cualquier tensión, cualquier vibración negativa a nivel emocional, ¿sí? Vamos a sentir ese alivio en torno a nuestra emoción. Volvemos y repetimos, inhalamos profundamente, exhalamos. Volvemos a inhalar, exhalamos. Para relajar la mente lo vamos a hacer escuchando sonidos que están a nuestro alrededor.
por un minuto vamos a escuchar todos esos sonidos que pues están en nuestra habitación o fuera de ella, pero vamos a comenzar por esos sonidos que están más cercanos. Lo escuchamos sin identificarnos, lo soltamos y luego tratamos de escuchar un sonido que esté un poco más lejano. Para relajar el cuerpo físico, vamos a utilizar la imaginación consciente. Vamos a sentir cada una de las partes de nuestro cuerpo. Visualizamos cómo son cubiertas por una luz verde, cálida, fluorescente y cómo pues el paso de esta luz por nuestro cuerpo pues va calmando cada una de las partes. Las va soltando, las va distensionando, ¿sí? Comencemos por la pierna derecha. Visualicemos cómo pues es cubierta completamente por esta luz. Luego la pierna izquierda, la espalda, espalda baja, espalda media, espalda alta, la parte delantera de nuestro tronco, órganos sexuales, abdomen, pecho, la parte interna. Visualicemos cómo esta luz cubre, se llena de luz, pues nuestra parte interna, quedan cubiertos todos nuestros órganos internos. Visualicemos ahora cómo cubre el hombro derecho y comienza a descender hasta tocar la punta de los dedos de la mano derecha. El mismo proceso a partir del hombro izquierdo. A partir de los hombros, esta luz cubre el cuello. Continúa ascendiendo para cubrir la cabeza, la cara y cada una de sus partes. En este momento nos enfocamos en sentir, en visualizar pues esta luz verde cubriendo nuestro cuerpo completamente. Y le ordenamos 3 veces al cuerpo físico con voz militar: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos como este se suelta. Volvemos a repetir: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos como este se suelta más. Y por último, repetimos con firmeza: cuerpo físico, te ordeno que te relajes, que te aquietes, que te distensiones. Y sentimos como este queda completamente suelto, distensionado y relajado. Bien, vamos entonces ahora a iniciar. Vamos a escoger el defecto a trabajar. El defecto que querramos, ¿no? Puede ser la ira o puede ser el miedo, ¿no? Porque pues uno puede escogerlo en una polaridad o en otra, dependiendo lo que a uno se le esté manifestando. Puede ser ese yo motivado, o puede ser, bueno, me siento desmotivado, o puede ser ese yo enamorado, o el del odio, ¿sí? Puede ser también un defecto lujurioso, que si la pornografía, que si la fornicación, que si la masturbación. El defecto que nosotros querramos trabajar puede ser un defecto que nosotros hayamos venido trabajando, porque también es muy importante a los defectos psicológicos aplicarles pues diversas técnicas de meditación reflexiva. Ahí van surgiendo pues cada vez más detallitos, ¿sí? Quizás hemos estado trabajando un defecto hasta ahora, pero pues no hemos visto esa polaridad contraria, y pues a través de esa polaridad contraria estamos nosotros pues alimentando a ese mismo defecto psicológico, y por eso pues no vemos avances en torno pues a ese defecto psicológico. Por ahí tenemos, por ejemplo, el yo de la lujuria. Y por un lado tenemos esa lujuria activa, que es el que quiere fornicar, ¿sí? Y por otro lado tenemos a lo que es la falsa castidad, que es el que ahora entonces pues es un santo, que se le manifiesta pues lo que es el celibato y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, escogemos el defecto que vamos a trabajar y recordemos que pues la materia prima son escenas de nuestra propia vida, ¿no? Escenas que nosotros hayamos vivido. Entonces, vamos a utilizar escenas donde se haya manifestado ese defecto psicológico, donde se haya manifestado la ira, se haya manifestado el miedo, la lujuria, el orgullo,
y así ese yo motivado y así sucesivamente, ¿sí? Vamos a trabajar con escenas. Entonces, en los primeros 5 minutos que pues sobre qué vamos a reflexionar. Recordando la escena o escenas vividas, porque a veces pues no solamente le llega a uno una escena, ¿no? Le llegan a uno varias escenas. Vamos a identificar cuáles son los dos polos de este yo y en qué momento se manifestó cada uno de ellos. Por ejemplo, si estamos trabajando la ira, a ver, decíamos ahorita, el polo pasivo de la ira pues viene siendo lo que es el miedo, ¿no? Esa falsa mansedumbre. Entonces allí pues vamos a ver escenas donde se nos haya manifestado esa ira activa y escenas donde pues se nos haya manifestado esa ira pasiva, que viene siendo el miedo o viene siendo pues esa sumisión o esa falsa mansedumbre, ¿sí? Entonces vamos a estar haciendo eso. Vamos a recordar pues en esas escenas vividas, cuáles son los dos polos de este yo y en qué momento se manifestó cada uno de ellos. La desmotivación, pues escenas donde estamos motivados y escenas en donde estamos desmotivados, ¿no? La lujuria, escenas donde pues esa lujuria pues, se está manifestando, ya sea a través del yo enamorado, la fornicación o lo que sea, y pues escenas en donde entonces ya uno sienta hastío, rechazo hacia la pareja o rechazo hacia lo que viene siendo la práctica sexual, ¿no? Incluso podemos aquí trabajar pues hasta la relación de pareja, escenas donde pues hayan sido de amor, de cariño y otras escenas donde hayan sido de peleas, ¿no? En torno a lo que es la pareja. Eso vamos a hacer en estos primeros 5 minutos. ¿Cuáles son los dos polos de este yo y en qué momento se manifestó cada uno de ellos? Vamos a dar 5 minutitos. Pongo el tiempo por acá. Y comenzamos con la reflexión. Recordemos que pues podemos anotar. Dicho sea de paso, es recomendable anotar, ¿no? Porque luego pues uno puede profundizar en esos detallitos que va encontrando para encontrar más detalles y así pues le quitamos más peso a ese péndulo.
Vamos a pasar al próximo punto, donde pues vamos a estar pues reflexionando sobre el peso, o sea, el peso del péndulo de este yo. Y para ello pues vamos a estar observando aquello, ¿no?, que alimenta el defecto psicológico, las emociones, los pensamientos, los anhelos y los deseos que mueven este yo de polo a polo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, si estamos reflexionando sobre, pues, lo que es el enamoramiento, ¿no? Una relación de pareja, si yo enamorado, vamos a ver en el principio, pues, todos los deseos, todos los anhelos, ¿no? Que se manifiestan de ver a esa persona, de constantemente estar con esa persona, deseos, pues, de copular, de fornicar con esa persona. Claro que sí, deseos de compartir, de escuchar su voz, todos los pensamientos, idealizaciones, futurizaciones, planeaciones, ¿no?, que se dan en torno pues a esa situación, todas las emociones, esas emociones de enamoramiento, de nerviosismo que se siente cuando se está cerca de esa persona. Eso pues en un lado del péndulo, ¿sí? Pero podemos ver también en el otro lado, por ejemplo, cuando la relación terminó, cuando el péndulo se mueve al otro extremo, podemos ver igual esos deseos de pues no estar cerca de esa otra persona, ese rechazo que se siente, ese hastío, todos esos pensamientos, esa charla de los yoes, planificando, ¿no?, cómo se van a separar de la otra persona, hablando, criticando a la otra persona en la mente, esas emociones desagradables de odio, de resentimiento en torno a esa persona y así sucesivamente. Si por ejemplo estamos trabajando el defecto de la ira, igual en esa misma discusión que se tuvo donde se manifestó la ira, vamos a ver pues esos deseos, deseos de pegar, deseos de gritar, deseos pues hasta de llorar, porque a veces uno tiene furia y se siente pues como ese deseo como de llorar, ¿no? Las sensaciones, las reacciones mecánicas que tuvimos, los pensamientos, dígale esto, haga aquello, ¿no? Todo lo que nos decían los yoes que hacían que esa ira pues se aumentara en contra de esa persona, las emociones que experimentábamos y pues lo mismo pues en torno a lo que es la otra polaridad, ¿no? El miedo, cuando uno ha tenido miedo, el deseo de huir, por ejemplo, como uno se ha sentido pues amenazado, ¿no? Todo lo que uno piensa o lo que uno proyecta de lo que le va a pasar o de lo que le van a hacer a uno, todas esas emociones y esas sensaciones que se dan pues cuando uno tiene miedo. Esto vamos a hacer. Vamos a descubrir emociones, pensamientos, anhelos y deseos que se dan en una polaridad y también en la otra polaridad. Y esto lo vamos a hacer pues observando esas imágenes donde pues se hayan manifestado esos polos de ese defecto. Igual vamos a dar 5 minutitos para completar este punto. Pues la mayoría de veces diría yo que 5 minutitos pues no es suficiente. Recordemos que aquí pues enseñamos cómo se hace la práctica y el objetivo es que nosotros le demos continuidad, ¿no? De ahí la recomendación incluso a que vayamos anotando esos detallitos que de un polo y de otro pues vamos descubriendo, ¿sí? Otra cosa es que pues vamos pidiendo muerte. Eso no puede faltar, ¿no? Observamos el detallito, nos damos cuenta que pues es parte de un yo, de ese defecto psicológico, comprendemos y pues ahí mismo vamos pidiendo muerte a todo lo que vayamos descubriendo.
¿Listo? Vamos a pasar al próximo punto. Bien. Próximo punto, pues vamos a reflexionar sobre pues los conceptos que se disfrazan de verdad de este yo en cada polo. Recordemos que pues el objetivo de esta ley del péndulo es mostrarnos que no tenemos la verdad, porque nosotros llegamos a un punto, a un extremo y tenemos una seguridad y afirmamos eso, que afirmamos y reafirmamos eso que creemos, lo aceptamos como verdad, pero entonces en ese punto el péndulo se mueve hacia el otro lado y se encuentra dentro de un tiempo uno pensando algo totalmente diferente. ¿No? Y uno se da cuenta entonces que no, pues no, que no tenía la verdad. Pero entonces ahora cuando se va a este otro extremo, pues llega uno a ese punto donde también cree que tiene la verdad, ¿no? Entonces ahí pues está uno pendulando, ¿sí? Como pues aquella persona que está enamorada, ¿no? Que cuando está en un principio enamorada, ese es el amor de mi vida. Es que sí, esa es la persona para mí, no hay otra persona para mí, es que esto es el verdadero amor. ¿M? Y pues ya luego el péndulo se mueve hasta el otro lado y la persona se da cuenta que no, que ese no era el verdadero amor, ¿no? Entonces ahora pues tiene otros conceptos como que no, el amor no existe porque está pues en el otro lado del péndulo, ya no quiero tener nunca más una relación y así sucesivamente. Entonces vamos a identificar cuál era la verdad o afirmación absoluta de este yo cuando estaba en cada uno de los polos, ¿sí? Eso, ¿no? ¿Qué pensábamos? Cuando estábamos, por ejemplo, airados frente a una situación, ¿qué verdad decíamos? Pensábamos que tenía la razón, que teníamos pues la razón. O también cuando estábamos en esa polaridad del miedo. Eso, vamos a ver cuál era la supuesta verdad, ¿no? De ese defecto psicológico, ¿sí? Ahí, por ejemplo, encontramos el tema de las creencias, ¿no? Tenemos una polaridad, o por una parte está el yo ateo y por otra parte está el yo fanático, y cada uno de ellos cree que tiene la verdad, ¿sí? Entonces el fanático dice, no, mi Dios es el verdadero, mi religión es la que salva. Y pues el ateo dice, no, es que Dios no existe. ¿No? Lo que existe es lo que nosotros podemos tocar. Y recordemos que frente a una situación u otra que le pase a cualquiera de ellos, como realmente ninguno tiene la verdad, pues fácilmente se pasa a la otra polaridad. Vemos como ese ferviente, pues fanático, ¿no? Por cualquier circunstancia que vea incluso en su religión o que le pase, que se sienta como que Dios lo ha abandonado, lo ha decepcionado, no le ha cumplido una petición, se pasa al ateísmo. Y vemos por ahí muchísimas personas, ¿no? Que anteriormente eran cristianas férreas y ahora son ateas. Y lo mismo, aquel ateo, si se encuentra o experimenta algo de carácter, digámosle así, espiritual, entonces se vuelve el fanático más insoportable, se va hacia lo que viene siendo la otra polaridad. Entonces, pues importante ver pues cuál era la verdad de ese yo, ¿sí? En ambos polos, ¿no? Cuando estábamos en un extremo y en el otro extremo. Vamos a dar 5 minutitos más. Recordemos que los detallitos que vayamos encontrando, pues ahí le vamos pidiendo a la madre que los vaya eliminando.
Bien, pasamos al otro punto. Y pues aquí vamos a estar reflexionando sobre cómo este yo se manifestó en base a lo que ya pues había vivido en el polo opuesto y viceversa. Muy interesante esto, ¿sí? Porque pues sí, lo que nosotros vivimos en el otro polo pues es lo que nos hace irnos hacia pues esa otra polaridad, ¿no? Veíamos el caso ahí del fanático y del ateo, ¿no? El fanático religioso. Entonces pasa una situación donde Dios no le quedó bien, no le ayudó con algo, y entonces ahí se va a que ahora yo voy a ser ateo. O el ateo que pues entonces tiene una experiencia de tipo místico espiritual, entonces ahí se pasa pues a lo que viene siendo pues ese fanatismo religioso. Ahorita dábamos el ejemplo de ese yo enamorado, ¿no? Entonces ese yo enamorado, pues, a ver, pasó un tiempo de soledad, de hastío, ¿no? Y ahora entonces se encuentra pues a esta pareja con todas esas características y no quiere pues estar solo, quiere tener una relación, entonces ahí pues se aferra a esa relación, se apega a lo que viene siendo pues esa persona, ¿sí? Pero se puede dar el caso de que pues la otra polaridad, ¿no? Lo que se haya vivido es que, bueno, pues sí, me enamoré, me apegué y esa persona me pagó mal y me engañó. Entonces ahora yo no quiero estar con nadie más, yo no quiero tener pues una relación nunca más, ¿sí? Entonces ahí vemos, ¿no? Vemos pues esa situación en la cual se da pues ese movimiento, ¿no? Que nos saca de ese polo o de ese extremo del péndulo, ¿sí? Veamos, por ejemplo, si hablamos del miedo. Entonces una persona, o si hablamos de la ira, una persona puede reaccionar con ira porque pues anteriormente era una persona muy sumisa, muy miedosa y todo el mundo lo pisoteaba. Entonces ahora no, ya nadie me va a pisotear. Entonces ahí la ira pues es la que siempre surge, la que siempre sale pues a defender. O una persona, pues entonces está en el otro polo, que es la sumisión, porque pues en un momento, en un arranque de ira, cometió un error, una equivocación, algo pues le salió mal, perdió algo, ¿no? Entonces ahora pues está sumiso, ahora tiene miedo. Entonces pues incluso en momentos en los cuales tenga que decir algo o aplicar una rigidez, no lo hace. ¿Sí? Eso es sobre lo que vamos a reflexionar en estos 5 minutitos. Vamos a poner el tiempo por acá. Recordemos que los detalles que vayamos encontrando, pues allí vamos pidiendo a la madre que los vaya eliminando. Y ahí pues vamos quitándole peso a ambas polaridades, ¿no? A ambos lados de ese péndulo.
Listo. Ahora, pues vamos a estar reflexionando sobre, pues, qué tienen en común los dos polos, ¿no? Vamos a ver, pues, las similitudes, ¿no? En esas similitudes, pues, uno puede encontrar cómo tanto un polo como el otro, pues, nos llevó al error, ¿sí? Cómo, pues, uno o cada polo, pues, nos hacía creer que teníamos la razón. Cada polo pues defendía, por ejemplo, su decisión, ¿no? Hay que observar pues esto, ¿no? Y observar también, ¿no? Cuando se dio pues ese cambio de polaridad. Así podemos constatar y experimentar la realidad de la manifestación pues, de esta ley del péndulo. Podemos ver incluso cómo pues en ambos polos podemos encontrar las mismas sensaciones o las mismas emociones o incluso pues hasta los mismos deseos. Hay detalles, ¿no? Que esos polos pues ambos polos pues pueden compartir y así. Vamos a ver cuáles son las similitudes o qué tienen en común ambas polaridades. Bueno, compañeros, con eso pues, bueno, vamos a hacer este último punto para finalizar pues esta práctica del día de hoy. Y pues vamos a descubrir, ¿no? ¿Qué es lo que debemos comprender de esta dualidad
dónde está el centro, dónde está pues el equilibrio, ¿no? En torno a este defecto psicológico, a esta situación que nosotros estamos trabajando. Para ello, pues cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestro corazón, vamos a recordar esa escena, vamos a observar pues cada manifestación del yo en cada uno de los polos y pues vamos a pedirle a nuestra Madre Divina que elimine todo aquello que se va pues manifestando. Entonces ahí cuando uno llega al silencio, entonces ahí pues llega la verdad. Ahí se manifiesta la sabiduría, la luz, se manifiesta pues la virtud o la forma correcta de ser como ya pues he expresado anteriormente. Sí, pues porque uno puede dudar, ¿no? De esta técnica, pero uno emplea pues lo que es la muerte psicológica y uno se va a dar cuenta cómo surge esa sabiduría a través de la intuición, aquella certeza de lo que nosotros tenemos que hacer. Si esa certeza no surge es porque todavía no hemos eliminado el yo, porque nos faltan más cosas que observar, ¿no? Porque hay algo allí que no nos permite no permite que obtengamos esa comprensión y es porque hay detallitos que no hemos observado, que no hemos enjuiciado, que no hemos pues eliminado, ¿no? Entonces nos toca continuar trabajando ya sea en marcha, ya sea a través de meditación reflexiva en torno pues a esa situación, a esa duda, a ese problema o a ese defecto psicológico. ¿M? Cuando el defecto psicológico pues es eliminado, bueno, ahí se va a manifestar, ¿no? Se va a manifestar pues la virtud. Vamos a hacer pues estos últimos minutitos y con ello pues finalizamos esta práctica del día de hoy. Cerramos nuestros ojos, nos concentramos en nuestro corazón. Allí recordamos la escena o las escenas. Ya si nosotros hemos venido pidiendo muerte en los puntos anteriores que hemos hecho, pues es mucha la luz que hemos rescatado de eso. Es mucho el peso que le hemos quitado al péndulo, ¿sí? Debe haber un punto donde lleguemos a ese silencio total de la muerte para que se abra esa vía de comunicación que es la intuición. En este proceso también pueden pues querer manifestarse pensamientos de yoes que nos quieran desconcentrar, que nos quieran distraer y bueno, también a todo eso le vamos a estar pidiendo muerte porque eso es ruido mental. Eso impedirá que nosotros podamos pues obtener, ¿no? Esas respuestas, esa verdad que nosotros andamos buscando. Bueno, compañeros, con esto finalizamos esta
práctica del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda o inquietud con respecto a este tema, para pues que podamos aclarar un poquito más. Bueno, veamos por aquí. Por aquí saludamos a los compañeros que nos faltaron saludar hace un ratito. Nos saluda Cecilio Marcano, Irma Quintero, también Isaac Charles, Talía Laureano también nos deja sus saludos. Saludamos a los jóvenes dioses. Nos dice, una pregunta, esta ley del péndulo es no solo en un punto fijo, suceden de formas permanentes, idea, segundo a segundo sucede. Pues sí, las leyes se procesan de instante en instante, de momento a momento. De momento a momento, a través de nosotros se quiere manifestar un yo. Y pues es es un detalle que pertenece a una de las polaridades de ese yo. Entonces sí, de instante en instante, de momento a momento, pues todas las leyes se están procesando. Sí, por eso es que hay que estar pues en el instante, muriendo a todo aquello que se esté manifestando para que podamos trascender no tan solo esta ley, ¿no? Sino todas las demás leyes que nos rigen y nos tienen pues sometidos. Nos dice también, claro, como no estar el tiempo entrelazado, si es ahí donde se activa de forma consciente o inconsciente. Sí, el tiempo pues también está relacionado, ¿no? Es el tiempo, ¿no? El que pues, o entre el cual, ¿no? Oscila lo que es un extremo y otro extremo. En un momento pensamos una cosa y ya en otro momento, ¿no? El tiempo ha transcurrido y estamos pues pensando otra cosa, ¿no? En tiempo pasado se pensaba, se vivía de tal manera y ahora en este tiempo se vive y se piensa de una manera totalmente diferente y contraria. Lo que anteriormente era bueno, pues ahora era malo y viceversa. Entonces ahí vemos cómo el tiempo pues actúa, ¿no? Con respecto a eso. Por eso pues damos la alegoría de lo que es ese reloj péndulo, que es el reloj que tiene como esa pesa que se mueve y pues es la pesa la que pues está relacionada con el funcionar de ese reloj y que dé pues la hora, ¿no? Por eso reflexionar sobre ese reloj pues nos permite comprender mucho en torno a cómo se manifiesta, cómo se procesa esta ley. Y pues claro, de forma inconsciente para pues prácticamente todos nosotros, ¿no? El que no tiene este conocimiento y también el que lo tiene y no lo aplica. Las leyes no dejan de ser porque uno esté consciente o inconsciente, aunque si uno está consciente, pues puede trascenderlas y no ser sometido uno por estas leyes. Digna Muñoz nos da las gracias por el conocimiento y dice por acá y su agradable explicación. Bueno, gracias Digna por estar aquí con nosotros. También nos saluda Ramón Durán. Los jóvenes dioses nos dice, la verdad está en el nivel medio permanente. Bueno, hay que tener cuidado con esa palabra permanente, porque cuando uno dice permanente, aunque uno diga el nivel medio, pues puede uno estarse refiriendo a lo que es un extremo del péndulo, ¿no? A creer uno como que uno tiene la razón, a hacerse un concepto de lo que es la realidad y de cómo deben de ser las cosas, ¿sí? Y pues como yo decía ahorita, la verdad pues está en el centro siempre y cuando pues uno esté muriendo y extrayendo la sabiduría de ambas polaridades. Y fíjense que pues lo que en un momento es lo consciente, en otro momento que puede parecer o puede ser incluso lo mismo que se esté manifestando, ¿sí? Puede ser pues la realidad otra totalmente diferente. Entonces uno se hace un concepto cuando uno, pues de acuerdo a lo que vivió en una experiencia pasada, uno dice, no, esta es la verdad, esta es la realidad y así que yo tengo que actuar en todas las situaciones semejantes de mi vida. Pero sucede que no, ahí estamos ya condicionando a la conciencia y sin saber, creyendo que pues tenemos la verdad, realmente pues nos estamos yendo a un extremo, ¿no? Estamos siendo pues psicorrígidos. Lo que hay es que estar muriendo. Ya les daba yo el ejemplo de la ira, ¿no? La ira es el mal uso de la fuerza. Tiene pues esa polaridad de ira activa, que es la que ofende, que es la que grita, que es la que rompe, la que destruye. Tiene esa polaridad pasiva, que es entonces la que se deja someter, la que tiene miedo, ¿no? Esa falsa mansedumbre. ¿Mm? Entonces, se le presenta a uno una situación donde una persona pues viene a discutir con uno o viene pues a agredir a uno, ¿sí?
Entonces, pues puede darse que se quiera manifestar esa ira activa, que entonces se identifica, responde a esos insultos y hasta termina peleando con la persona. O puede manifestarse pues esa ira pasiva donde uno se quede callado y entonces tenga miedo y se deje someter y el otro pues hasta hiera a uno, ¿no? Hasta de gravedad, ¿sí? ¿Cómo pues vamos a llegar a la verdad? ¿O a qué tenemos que hacer en ese momento? Muriendo a esos yoes de la ira que se quieren manifestar en esa forma activa y también muriendo a esos yoes de la ira que se quieran manifestar en esa forma pasiva. Entonces ahí va a surgir si yo tengo que callarme o que retirarme, pero no porque tenga miedo, ¿m? O si yo incluso tengo que actuar con cierta rigidez para detener alguna situación o algún daño mayor que se quiera manifestar. Porque puede llegar un momento en el cual yo tenga que defenderme. Sí, incluso pues hasta golpeando a la otra persona, eso lo dicta la conciencia en ese momento, porque esa persona, por ejemplo, amenaza a mi cuerpo físico o a personas que están bajo mi cuidado y así sucesivamente, ¿sí? Entonces ahí en ese momento uno muriendo surge lo que se tiene que manifestar. Surge la verdadera virtud, que es que utilicemos la fuerza en esa forma pues correcta. Pero en otro momento se nos puede presentar una situación similar. Entonces no podemos decir, ah, no, entonces lo ideal es que yo me manifieste de tal o cual manera. ¿Por qué no? Igual volvemos a caer en conceptos. Lo ideal es que en esa nueva situación, aunque sea muy semejante a la anterior, yo esté muriendo para que libere la conciencia y la forma de actuar para ese instante que se está presentando en ese momento. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado pues cuando uno emplea esa palabra permanente, porque pues alude mucho a lo que es la rigidez, a hacerse uno un concepto y quedarse ahí en ese concepto pues estancado, ¿no? Y creer entonces que uno pues sí tiene equilibrio, que uno sí ha llegado a la verdad. ¿Eh? Recuerden que la verdad pues es lo desconocido de instante en instante. Bien, por aquí Juan Carlos nos dice, el péndulo del yo tendría relación con el pensamiento que dice así, Dios mío, ayúdame a cambiar lo que puedo, a aceptar lo que no puedo y a tener la sabiduría para las dos anteriores. Bueno, a ver, reflexiono un poquito. Bueno, pues podríamos decir que en parte sí, ¿no? Aunque pues Dios, nuestro ser, esa parte divinal dentro de nosotros, pues ya nos ha dado las herramientas. Tenemos nosotros también pues que hacer ese trabajo, ¿no? Para sacar la sabiduría. Pero sí, sí se podría decir pues que sí, ¿no? Ahí pues se manifiesta lo que es esa conformidad. Pues no ese yo conformista, ¿no? Porque igual tenemos un yo, digámosle así, conformista, que pues hay una parte que es inconformista y otra parte que viene siendo la conformista, ¿no? Y pues el centro vendría siendo pues la verdadera conformidad, ¿no? Aceptar pues aquellas cosas que no podemos cambiar, cambiar aquellas cosas que sí pues podemos cambiar. ¿M? Entonces, bueno, sí podríamos aplicar pues esa ley del péndulo a esa frase. Los jóvenes dioses nos dice, que se le fue la señal, luego que volvió. Por aquí nos saluda Harvey Castañeda, saludo para él. Cristi también nos saluda. Nos dice por qué Jesús y Buda no respondieron respecto a la verdad. Buena pregunta, Cristi. Porque la verdad está en el silencio. La verdad solamente es algo que se puede experimentar. Yo, por ejemplo, les estoy dando a ustedes pues una práctica, les doy pues una conferencia, ¿no? Incluso pues les expreso en esas conferencias parte de mis comprensiones, pero cuando eso sale de mi boca y llega a sus oídos, ¿sí? Pues llega como un concepto que debe de tomarse si uno quiere como una referencia que motive a uno a ir a practicar para uno experimentar lo que es la verdad. Uno no le puede pasar la verdad a otra persona a través de un concepto y a través de lo que uno diga. ¿Sí? Entonces, eso significa, la verdad está en el silencio, la verdad es lo desconocido de instante en instante, la verdad solamente puede ser experimentada. O sea, el Maestro Jesús pudo haberle dicho en ese momento a Pilatos, ¿no? Lo que para él era la verdad. Pero Pilatos no iba a comprender, porque no iba a experimentar aquello.
Entonces sí, hay mucha profundidad y mucha sabiduría tan solo pues en esos gestos que hicieron esos maestros. Cristi nos dice, bueno, ahora entiendo muchas cosas. Aquí estoy yo triste porque compré una estufa y ahora no me gusta tanto. ¿Cómo lo trabajo en este caso? Bueno, Cristi. Bueno, ¿cómo podemos trabajar todo? Vamos a llevar eso pues a meditación reflexiva. ¿Sí? Igual, o sea, incluso pues era muy buen momento, ¿no? Aplicar pues esta técnica de meditación reflexiva que estamos haciendo el día de hoy a pues ese caso en específico, ¿sí? Porque ahora no te gusta tanto, pero cuando la compraste te gustaba. Entonces, ¿qué vamos a...? Y estabas feliz, ¿no? Bien, entonces ahí pues vamos a reflexionar en el por qué estábamos felices, por qué en ese momento nos gustaba tanto, quizá el color, quizá la forma, quizás pues la marca, esa emoción de que vamos a tener pues una estufa nueva, ¿no? Y ya vamos a poder cocinar ahí las comiditas que nos gustan, o pudimos cambiar aquella estufa vieja que teníamos, o el precio en el cual la encontrábamos y eso nos pareció como que fue pues toda una ganga. Y todo eso pues nos hizo feliz. Teníamos el dinero, logramos ahorrar el dinero, todo eso, ¿no? Nos hizo feliz. Y pues ahora vamos a reflexionar por qué después que la compramos pues no nos gusta tanto. Y también ahí nos damos cuenta que pues la felicidad del yo es superflua, es algo totalmente banal. Cuando uno apoya su felicidad en esas cosas materiales, pues en eso termina uno, en decepción, en desilusión, en tristeza. ¿Sí? Ahí hay una, pues, una gran enseñanza, ¿no? En ese suceso. Pero ahora vamos a ver por qué no nos gusta tanto. ¿Qué es lo que nos genera ahora esa tristeza, esa decepción, ese desazón? Ese, pues ya no la quiero, ¿sí? Y eso, vamos eliminando a lo que se manifestó en una polaridad y en otra polaridad. Y bueno, ahí surge la comprensión de para qué es una estufa. Una estufa es para cocinar. No tiene que gustarnos o no gustarnos. Con que cumpla su función, pero tenemos que llegar a esa comprensión, no tomarlo pues como un concepto, ¿no? Y eso se da en base pues a trabajar esas dos polaridades. Por aquí nos saluda Tina Francés, Orlando Barrios también nos deja sus saluditos. Max Suárez también, Jefferson Parra nos saluda y nos dice el tema está muy bueno, saludos, bueno, gracias Jefferson a ti por estar acá. También nos dice, entonces, si yo afirmo con seguridad que amo a una mujer, así pase de bonita a fea, ¿cómo sé que es amor verdadero? Bueno, pues la observación, mire, uno puede pensar de uno o de una situación lo que uno quiera y la autoobservación pues pone en evidencia la realidad, ¿sí? Por eso les daba yo un ejemplo de las relaciones que uno ha tenido, porque en un principio uno ama, entre comillas, a esa persona, para uno es lo mejor del mundo, lo más maravilloso que hay, pero cuando uno va al final de la relación se da cuenta que todo eso pues se fue a la otra polaridad. Entonces, pues no hay un verdadero amor, porque el verdadero amor es algo inmutable. El verdadero amor no es algo que esté condicionado. Entonces, cuando uno se pone a analizar por qué yo amo a esa mujer, porque es bonita, porque me trata bien, ¿sí? Incluso viene uno con ligues de existencias pasadas, con recurrencias, ¿no? Con esa persona, ¿m? Porque pues se llevan bien en torno a lo que es la fornicación, porque comparten tales o cuales cosas, ¿sí? Y ahí está todo el agrado, ¿no? Pero ya luego comienzan a mostrarse esos desagrados. La persona hizo algo que no me gustó, dijo algo que no me gustó, porque no tan solo en lo físico están los prototipos, ¿sí? Ya no me trata como antes, también lo físico, ya no está tan bonita, ya no me pone la misma atención. ¿Mm? Entonces ahí comienza el hastío, comienza el desagrado, el que ya pues no me gusta, el que ya no la amo, ¿no? Incluso ahí está el tema de las relaciones tóxicas, ¿no? Y termina uno pues odiando a esa persona y así. Entonces el amor verdadero pues obviamente es algo equilibrado y es algo inmutable, es algo que no va a cambiar. Yo amo a esa persona verdaderamente. Primero pues hay que eliminar esa lujuria.
Sí, no la amo en base a algún prototipo, no la hago en base al placer que esa persona me genera, no la amo porque pues me ha pegado emocionalmente a esa persona, ¿sí? No odio a esa persona incluso aunque me hiera y eso no significa que tengo que dejarme herir, pero pues significa que aunque esa persona actúe mal, pues hay una comprensión de que hay un yo que se está manifestando allí y pues no surgen en mí esos resentimientos o esa venganza. O en este camino, como estamos llenos de defectos, pues van a surgir, pero yo hago el trabajo de eliminación. Eso no significa que tengo que dejarme herir, ¿no? Ni que tengo que quedarme junto con una persona ahí que me esté maltratando, ¿no? Porque entonces ahí volvemos en el tema del péndulo y las polaridades, ¿no? De que ya pues uno se vuelve sumiso, miedoso, tolera todo por miedo a que la otra persona lo deje. Bueno, esto es cuestión de que reflexionemos. Y a medida que vayamos reflexionando, pues allí va surgiendo la sabiduría y va surgiendo pues lo que es real y verdadero, ¿sí? Para cada uno de nosotros y en cada situación en particular. Entonces, vamos a partir desde la premisa que pues ninguno de nosotros conocemos lo que es el amor. Ninguno. Recuerden que la mente, como no ha conocido la verdad, no puede reconocerla. No hay manera que tú puedas saber cómo es amor verdadero. A menos que te pongas a hacer un trabajo de eliminar toda esa lujuria emocional en ambas polaridades, para que ahí surja lo que es la sabiduría. Oscar Denis, por aquí lo saludamos. Jefferson Parra nos dice, un hombre autorrealizado con su 100% de conciencia despierta puede tener una relación amorosa con una mujer con un 100% de conciencia despierta. Sería una relación a nivel Dios. Bueno, Jefferson, un hombre, o sea, ya pues una persona autorrealizada no es un hombre, ¿no? Es un hombre absoluto. Un hombre, pues viene siendo una persona que ha hecho la primera montaña, que tiene los primeros 5 cuerpos, ¿no? En la segunda, pues ya se desarrolla como superhombre y ya cuando se autorrealiza, pues es un hombre absoluto. Y pues un hombre absoluto, pues es una persona que tiene ambas polaridades. Tiene la polaridad positiva, negativa, masculina y femenina. ¿Sí? Entonces, pues ya no es una persona que necesite de otro ser, en ningún aspecto, ni siquiera para la creación. Porque cuando se va a hacer un proceso de creación, esos dioses ya pues se desdoblan en sus dos polaridades y ahí se da pues ese junte y luego ese proceso de creación. ¿Sí? Entonces no es una persona, es una persona que verdaderamente ama y no específicamente a una persona, sino a todas las chispas y seres del universo. ¿Sí? Entonces uno, pues como no conoce eso, pues uno lo ve, uno se refleja o se proyecta, ¿no? Proyecta pues esas necesidades, esos vacíos que uno tiene, incluso pues a esos niveles, pero ya a esos niveles no, pues vamos a estar, bueno, ya hay conciencia, ¿no? Ya hay conciencia de muchas cosas y bueno, pues ya esos seres están pues completos. Recordemos que nuestra verdadera alma gemela pues está en nuestro interior. Nosotros venimos completos. Lo que tenemos que hacer es el trabajo de liberación y de integración de todas esas esencias, ¿sí? Recordemos que esa pareja, pues alma divina, pues es ese cuerpo búdico que tiene asiento aquí en lo que es la glándula pituitaria. Y pues uno se une a ese cuerpo búdico cuando uno elige lo que es el camino directo, ¿sí? En primera montaña y ya luego se fusiona completamente pues en tercera montaña cuando se están creando lo que son los cuerpos de luz. Raquel Méndez nos dice, ¿en qué tiempo puedo ver el resultado de las prácticas? Bueno, cuando nosotros hablamos de tiempo, pues es mejor referirnos a la seriedad y la disciplina que uno le ponga al trabajo. Sí, y también, ¿no? A cómo los yoes estén pues alimentados, porque fíjense que pues hay defectos psicológicos, a ver por acá. Bueno, fíjense que hay defectos psicológicos que uno con una meditación reflexiva los elimina, porque pues son pequeños, no han sido tan alimentados, son yoes así como que nuevecitos, hay detalles que, pues, que uno los elimina, ¿no? De una sentada. Pero hay defectos psicológicos que hay que estarlos trabajando toda la vida.
porque pues uno tiene existencias tras existencias alimentando a esos defectos psicológicos. Tiene muchísimo peso atómico, muchísima energía. ¿Mm? Entonces, pues eso, ¿no? Depende del peso atómico del defecto, la seriedad y la disciplina que uno le ponga al defecto psicológico. Si uno sabe que tiene un defecto muy grande, como esos yoes lujuriosos que nos llevan a fornicar, y bueno, esos yoes que nos tienen tan dominados, que están tan mimetizados con nosotros, que pues ya todo el mundo hasta nos reconoce por ellos, ¿no? Fulanito, ese es más perezoso. Fulanito, eso es súper iracundo, eso es súper orgulloso, eso es, bueno, pues a esos defectos uno le pone una disciplina diaria y pues uno va a ir viendo avances, ¿no? Entonces el avance realmente lo define el trabajo y la seriedad que uno le ponga. Porque igual uno puede tener un defecto pequeño, que no esté tan alimentado, y por falta de seriedad y de disciplina uno puede tardarse años con ese defecto. Porque pues elimina un detalle, pero entonces luego vuelve y lo alimenta, ¿sí? Y no le pone allí pues seriedad y no avanza. Y bueno, importante pues practicar la muerte en marcha y también la meditación reflexiva. Muerte en marcha para durante el día estar evitando alimentar ese defecto a través de los detalles del defecto que se quieran manifestar. Y meditación reflexiva pues para profundizar en ese defecto. ¿Sí? Bueno, por aquí Talia Laureano nos da las gracias. A ver, Tina Francés nos dice, esa reflexión se lleva enamoramiento como cuando compramos algo y luego no gusta. Sí, el enamoramiento, el gusto y el disgusto pues están relacionados. ¿Sí? Están relacionados, estamos hablando allí de emociones, estamos hablando allí de lujuria, todo eso se manifiesta a nivel de lo que es el centro emocional inferior. Entonces sí, cuando uno le gusta algo es una especie de enamoramiento. Y fíjense que a veces, pues literal, uno desarrolla una clase de gustos y de apegos hacia ciertas cosas materiales y obsesiones que sí, que es un enamoramiento que se está dando allí. Por aquí Rosana Parra nos saluda también. Tina nos da las gracias. Gracias a ti, Tina, por estar acá. Jefferson Parra nos dice, entonces este mundo es puro ego, es una ilusión, nadie se ama verdaderamente. Pues así es. Así es, o sea, todo este mundo es una ilusión. Es como si nosotros estuviéramos pues en un videojuego, ¿sí? Pero nosotros vinimos aquí con un objetivo trascendental y es sacar sabiduría de esta manifestación, es sacar sabiduría de esa dualidad. Nosotros cuando estábamos en el absoluto, pues éramos unas chispas felices y ni siquiera sabíamos que éramos felices. Hay que pasar por esta manifestación donde está la felicidad, donde está la tristeza, para que uno realmente pues pueda sacar lo que es la sabiduría de esa experiencia, de experimentar lo que son esas dos polaridades. ¿Sí? Y de que esto es puro ego, pues sí, claro, es puro ego. Nosotros, claro, somos puro ego, ¿no? Lo mismo va a ser externamente. Nosotros somos 97% de efectos psicológicos. O sea, el 97% de nuestra esencia está atrapada y condicionada por esos defectos psicológicos. Entonces es lógico que todo lo que se manifieste a través de nosotros, pues sean defectos psicológicos. Porque tenemos un 3% de conciencia que es libre, pero fíjense que con las cosas de la personalidad se duerme. Para que ese 3 despierte, tenemos nosotros que comenzar a practicar los 3 factores, que comenzar a cambiar lo que es nuestro centro de gravedad, perder la fascinación con las cosas de la personalidad. Entonces ahí ese 3% se despierta, se activa, comienza pues a guiarnos, ¿sí? Y son muchas las personas que pues luego de que ese 3 se duerme, cuando se crea la personalidad, pues vuelven a escuchar la voz de la conciencia y despiertan ese 3. Entonces, actualmente, sin equivocarme, sin miedo a equivocarme, digo que nosotros somos puro ego. Cuando comenzamos a hacer el trabajo, comenzamos a morir, ahí es que se van liberando esas esencias que se convierten en conciencia y ese 3 pues pasa a ser un 5, luego un 10, luego un 20, luego un 50, un 60, 80, hasta que llega pues al 100% de conciencia libre y despierta. ¿Sí? Por eso es que nosotros
pues todo lo que nos ha pasado en nuestra vida, todo, absolutamente todo, bueno o malo, es material de estudio, material para lo que es la reflexión, para uno pues sacar la sabiduría. Porque pues tenemos el ego en su parte buena y también tenemos pues la parte mala, parte activa, parte pasiva, y de todo eso pues hay que sacar sabiduría, ¿sí? De todo. Bueno, compañeros, veo que por aquí pues no tenemos más, no tenemos pues más comentarios. Vamos a chequear en las otras páginas para las cuales transmitimos. A ver. Recordemos también con respecto pues a ese último comentario que nosotros pues estamos en esta tercera dimensión, ¿no? Esta tercera dimensión que es de origen o de naturaleza celular, y que cuando hablamos de la verdad o de la gran verdad estamos hablando de dimensiones superiores, ¿no? La sexta y la séptima. Y pues luego está el absoluto, ¿no? Que ya pues es lo real de lo real. Por aquí nos saluda Francis Argueta. Vamos a ver por acá. Bueno, compañeros, no veo que tengamos más preguntitas o más comentarios. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. La recomendación pues es practicar, que no solamente vengamos a practicar aquí los lunes, ¿no? Sino que nos pongamos nuestro horario y disciplina diaria, ¿no? De prácticas para el despertar de la conciencia. Allí pues no pueden faltar los tres factores, y entre ellos pues el factor que estamos desarrollando en este momento, que es la muerte psicológica. Entonces, pues nos vamos a ver mañana en la conferencia de fase B. Vamos a hablar acerca del rayo de la creación, y bueno, que tengan un buen astral.